Hola, soy la doctora Liliana Ciesa, médico asistente de la UCI pediátrica del Hospital Rebagliati. Y en esta oportunidad voy a hablarles acerca del transporte del paciente COVID-19. Vamos a hablar en primer lugar de los mecanismos de transmisión de este virus. Y los mecanismos de transmisión son por vía respiratoria y por contacto. En cuanto a la vía respiratoria, se transmiten por gotitas menores de menos de 5 micras, que vendrían a ser los aerosoles, y por las gotas propiamente dichas, las mayores de 5 micras. En cuanto a la transmisión por contacto, esta puede ser directa de persona a persona, por ejemplo, a través de las manos, o indirecta a través de un vehículo vector, en este caso, ¿no? Por ejemplo, esta cama que se ve, ¿no? Entonces, esto de conocer los mecanismos de transmisión en cuanto al transporte que se va a dar al paciente son importantes para planificar un transporte seguro, evitando estas vías de contaminación. Y vemos que el transporte puede hacerse intrahospitalario o puede hacerse extrahospitalario e interhospitalario. Entonces, cuando hablamos de transporte intrahospitalario, nos referimos al transporte que se hace dentro del hospital, de las salas de emergencia o de hospitalización diferenciada donde se encuentra el paciente a una UCI, por ejemplo, o viceversa. Asimismo, cuando nosotros hacemos algún examen radiológico, ya sea para tomar una tomografía, y en el caso de lugares donde no cuenten con radiografías portátiles para tomar una radiografía, se puede hacer este traslado. Y cuando el paciente necesite algún procedimiento, también se hace el traslado a sala de operaciones. Por tanto, el traslado intrahospitalario es en el hospital por estos procedimientos que se pueden realizar. Y hablamos de transporte extrahospitalario e interhospitalario, que son diferentes. El transporte extrahospitalario, también llamado primario, es el que se realiza desde el lugar de la emergencia, que puede ser el domicilio del paciente, hacia el hospital. Y el transporte interhospitalario es el hospital, también llamado secundario, es de un hospital a otro, que puede ser un hospital de menor complejidad a uno de mayor complejidad o de uno no COVID a otro COVID, ¿no? Entonces ese es el transporte interhospitalario, que sería el secundario, ¿no? Primario, transporte extrahospitalario y secundario, el transporte interhospitalario. Cuando empezó la pandemia, Mei Fong es un médico chino que hace este reporte, este artículo que lo publica en el Critical Care, es una carta al editor, donde hace referencia acerca del transporte seguro del paciente COVID. Es un artículo pequeño, pero hace un cuadro sinóptico muy importante que nos señala que puede haber problemas en el transporte de pacientes, pero también se plantean soluciones para un transporte seguro del paciente COVID. Y este autor señala 5 principios fundamentales que hay que tener en cuenta en líneas generales para transportar seguro a un paciente COVID. En primer lugar, la seguridad que debe tener el paciente. El segundo sería la seguridad del personal sanitario. Tercer punto es la seguridad de otros posibles espectadores casuales de dicho transporte. Otro principio sería el cuarto, es que debemos tener siempre un plan de contingencia para estos traslados porque puede producirse estas contingencias. Y el quinto es la descontaminación post-transporte que se debe realizar. En estos 5 puntos, entre este artículo, realiza un cuadro sinóptico que voy a tratar de resumir en líneas generales. Entonces, en cuanto al primer punto, que es la seguridad del paciente, él lo divide en intrahospitalario e interhospitalario. Es importante que nosotros cuando hagamos un transporte intrahospitalario, ver que si el paciente empieza a deteriorarse, hacer una transferencia temprana a UCI, es decir, identificar al paciente que necesita un traslado a UCI, ¿no? Y otra cosa es cuando se necesita algún escaneo, alguna tomografía, y lo que recomienda el autor es minimizar la necesidad de estos escaneos, y a nivel mundial ya se ha visto la necesidad de reducir ese transporte para hacer tomografías seriadas, porque lo que ocasiona es que no haya seguridad para el paciente ni haya seguridad para el personal y el movimiento de recursos. Entonces, da soluciones interesantes como la utilización del ultrasonido a la cabecera del paciente. En cuanto al transporte interhospitalario, también señala que, que debe ubicarse al paciente, si ya está deteriorado, en una zona, en un hospital
que sea de mayor complejidad y por tanto había que planificar este transporte y tener cada hospital umbrales claros para transferencia y flujos de trabajo a hospitales de mayor complejidad. He ahí la responsabilidad de nosotros como trabajadores de salud en cada una de nuestras instituciones, tener nuestros flujos claros de transporte a un hospital de mayor complejidad. En ambos casos señala que hay que evaluar la necesidad de intubación antes del transporte. Como todo transporte que se debe realizar, seguro, una vía aérea segura. Si el paciente se va a transportar y no está muy bien, de repente valorar la necesidad de intubación antes de transportarlo. Debe haber un médico y una enfermera que puedan manejar emergencias del transporte, que puedan realizar este transporte seguro. Hay un monitoreo continuo de parámetros como presión arterial, frecuencia cardíaca, oximetría de pulso, y en el caso del que el paciente esté intubado, un monitoreo, si es que es posible, si lo tiene, de CO2 del paciente intubado. Si no tuviera, se hace con los monitor que tengamos, ¿no? Es importante tener un monitor de transporte que permita valorar la clínica del paciente e incluso si se puede tener un desfibrilador, ¿no? En cuanto a la seguridad del personal, tanto en el intra como el extrahospitalario señala que todo personal de transporte debe estar equipado con su respirador N95 y su EPP completo, ¿no? Que debe colocárselo antes del transporte. Esto debido a que nosotros podemos llevar un paciente que de repente en ese momento no está intubado, pero que durante el transporte pueda requerir procedimientos que generen aerosoles. Por tanto, hay que estar preparados el personal. Y en este artículo son claros. El personal que transporta al paciente debe utilizar su N95 y su EPP completo. Para el paciente se le coloca una mascarilla quirúrgica y también recomiendan que se evite para el transporte la cánula de alto flujo y la ventilación no invasiva, solo para el transporte. En hospitalización o donde se encuentre es diferente, pero para el transporte evitar cánula de alto flujo y ventilación no invasiva y todo aquello que genere aerosoles, por ejemplo la nebulización. Asimismo, nosotros que utilizamos bolsa y máscara para transportar un paciente, es importante agregar los filtros que se requieran para evitar la aerosolización y en el caso de que utilicemos ventilador de transporte, colocar los filtros cepas en las extremidades expiratorias, siempre evitando la desconexión innecesaria, muy importante. En cuanto al transporte intrahospitalario, una solución que plantea el autor es que estas tomografías, estos escaneos, que se puedan realizar al final del día en lo posible para que posteriormente se pueda hacer una limpieza terminal del área de radiología. Y en el caso del transporte interhospitalario, durante el transporte, pues cerrar las ventanas de la ambulancia si es posible y evitar el aire acondicionado con recirculación. En el punto de seguridad del espectador, es importante usar una ruta de transporte dedicada previamente y planificada para este fin. El equipo de seguridad va a liderar este mecanismo de transporte y va a garantizar que no hay espectadores que ingresen al lugar en la que estamos realizando el procedimiento. Y este equipo de seguridad debe usar su mascarilla quirúrgica. En cuanto al rescate para una contingencia que se pueda tener, es que plantea que se evalúe la necesidad de intubación antes del transporte y de ser así, hacerlo en el lugar más seguro posible. En este caso, por ejemplo, podría ser la UCI y si no, en un área shock trauma de emergencia que pueda ser de manera segura. Preparar los equipos de transporte, los medicamentos, que la bolsa y máscara que se utilice tengan sus filtros adecuados y que el bolseo sea suave, es lo que recomienda el autor. Y en cuanto al último punto, el final, la descontaminación post-transporte, es un punto trascendental también, ¿no? Hay que coordinar con el equipo de limpieza, darle sus EPPs correspondientes y él debe realizar la limpieza de todas las áreas que hayan sido dedicadas al transporte, los pasillos, ascensores y todo el material hecho para el transporte. El personal debe quitarse las EPPs adecuadamente después del transporte y si es que va a emprender un nuevo viaje, colocar un nuevo EPP
¿no? Así como su limpieza terminal cuando llegue al hospital primario de donde ha salido, ¿no? Eso en cuanto al transporte extrahospitalario. Vamos a ir viendo cada tipo de transporte que hemos descrito anteriormente. Entonces, en lo que se refiere a transporte intrahospitalario, que es dentro del hospital, siempre hay que preguntarse, ¿es necesario este transporte? ¿Puedo hacer o utilizar otras opciones para no transportar al paciente? Si de todas maneras, por ejemplo, si vamos a ir a sala de operaciones porque el paciente necesita una cirugía de emergencia o una tomografía de urgencia, y hemos quedado que sí tenemos que hacerle, tenemos que planificar este transporte intrahospitalario con el objetivo de que aseguremos al paciente, aseguremos al equipo de salud y aseguremos los espacios comunes hospitalarios. Hay que tener los flujos definidos por dónde van a pasar con anterioridad cada paciente que es COVID y no relacionarlos con los pacientes no COVID. Evitamos también con la planificación el deterioro fisiológico que pueda tener el paciente durante el traslado, que sabemos que en los traslados puede pasar, eventos críticos tales como una pérdida de la vía aérea, pérdida del acceso central o una falla en el equipo de soporte vital, y evitar contaminación de los objetos e insumos, la generación de fomites y la contaminación de áreas comunes hospitalarias. Entonces, es importante tomar en cuenta que en el traslado intrahospitalario puede suceder esta contaminación. Este es para compartirles cómo se organizó el Hospital Rebagliati, donde yo trabajo. El Hospital Rebagliati cuenta de 3 áreas, un edificio principal con área A, B, C. En el edificio principal tenemos un área pediátrica en la parte anterior. Antiguamente, esta era la emergencia anterior, ¿no? Que finalmente fue destinada para COVID y que luego se construyó ya la emergencia nueva que es llamada el CELIM. En esta emergencia antigua, que se tenía ya previamente, se empezó el área COVID del Hospital Rebagliati, porque es un área que está aislada del edificio principal y de las demás áreas y también del nuevo edificio del CELIM. Esta área cuenta con un triaje propio respiratorio y con áreas de hospitalización y con sus propias áreas diferenciadas. Esto ya se llenó, ahora ya el CELIM está con pacientes COVID y el área C del hospital también está con pacientes COVID. En esta área diferenciada con la que inició la emergencia antigua que se dedicó a COVID en el Hospital Rebagliati, hay un portón y luego, como pueden ustedes apreciar, hay un pasadizo donde pueden deambular, ¿no? Pacientes, personas y también ambulancias, que las ambulancias pueden llegar y luego entrar al área donde vamos a tener o recibir a los pacientes de repente de otros hospitales o de otras áreas del mismo hospital. Este es el área COVID y se organizaron de tal manera que tuvieran un área de triaje respiratorio, tópicos de atención inicial, que haya un sitio donde se pueda tomar las muestras y luego ya pasar al área de hospitalización o de observación de tanto casos sospechosos como casos confirmados, que sean diferenciadas, que tengan un espacio cada una de ellas, una unidad de shock trauma, una sala de operaciones y una unidad de cuidados intensivos. Entonces, todo este es el área COVID que fue destinada inicialmente. Ahora esta área ya rebasó y como les explicaba, ya varias de nuestras áreas comunes del hospital han sido destinadas y aisladas para pacientes COVID. Todos los hospitales, porque ya como vamos a ver en la charla, hay hospitales que fueron destinados inicialmente para pacientes COVID, ahora las capacidades han rebasado y cada hospital tiene que organizarse de tal manera que cuando uno haga este transporte intrahospitalaria, sepamos los flujos que vamos a tener de transportar de repente a un área de tópico, a cuidados intensivos o a shock trauma, o una área de hospitalización a cuidados intensivos, tenemos que saber cuáles son los flujos y por dónde va a ser transportado el paciente, y eso implica planificarse y organizarse.
los que les explicaba acá, tenemos un portón en el área COVID del Hospital Rebagliati con áreas de hospitalización y de pacientes positivos y sospechosos y un lugar por donde puedan entrar las ambulancias, ¿no? Y estos son los cubículos que están separados, que tienen presión negativa y pudieron organizarse también con cuidados intensivos. Entonces, cuando trasladamos de manera intrahospitalaria en el mismo hospital pacientes con ventilación espontánea, el traslado va a ser realizado dependiendo de cómo esté el paciente por un médico tratante y un técnico, ¿no? Es importante señalar que deben colocarse su EPP. Si yo estoy como médico tratante en un área COVID y voy a transportar a ese paciente COVID, yo no puedo ir con la misma EPP a transportarlo porque voy a contaminar todo el área por donde yo voy a pasar. Entonces, si yo voy a ser el que transporta al paciente, tengo que retirarme la EPP con la que le estaba atendiendo y colocarme una nueva EPP para transportarlo. Y de ahí regresaré y lo seguiré atendiendo, ¿no? Porque si nosotros vamos con una misma EPP, podemos contaminar todo el área que vamos a trasladarlo. Entonces, al paciente se le debe colocar una mascarilla quirúrgica y en todo momento, como mencionaba anteriormente, evitar la movilización y buscar alternativas, ¿no? Para optimizar el uso de EPPs que luego van a ser escasas, se puede, por ejemplo, podríamos asignar a un personal técnico si el paciente esté estable para que haga los traslados y el médico tratante se quede en la unidad que atiende al paciente. Esa es una posible alternativa si el paciente, si la condición clínica del paciente lo permite. Es importante la colocación de EPPs. Ya la OMS, y ustedes pueden revisarlo, eh, da la forma de cómo colocarse adecuadamente la EPP cuando se trata de overall, como en este caso. Esta es una fotografía de los colegas de emergencia de pediatría de Rebagliati cuando atendieron a su primer paciente COVID que fue transportado de la emergencia de pediatría a la emergencia COVID destinada a o diferenciada del Hospital Rebagliati. Entonces hicieron el traslado y tuvieron que vestirse con todo y para atenderlo también al paciente. También puede ser con bata, ¿no? Hay, ese mecanismo también lo describe, o esa forma de EPP también lo describe la OMS. Pero es importante la colocación adecuada de los EPPs que nos van a garantizar que no nos contaminemos y no nos contagiemos de este virus. Cuando nosotros trasladamos a un paciente con ventilación mecánica, sí se necesitan dos personas, ya sea el médico tratante y el técnico, o generalmente el médico tratante y la enfermera. Deberá colocarse nuevamente, recalco, la CPP. Si el médico tratante es el que traslada al paciente, al salir de la unidad, tiene que retirarse CPPs con las que está utilizando y colocarse una nueva EPP porque va a trasladar por ambientes que pueden contaminarse si usamos el mismo EPP. Y si es otro personal el que transporta, un personal diferenciado, pues, y el médico tratante se queda con el paciente ahí. Entonces, cuando nosotros eh, transportamos a un paciente en ventilación mecánica, tiene que ser dos personas, médico, enfermera, médico técnico, ¿no? Generalmente es médico y enfermera. Entonces, la primera opción, si ustedes cuentan con un ventilador mecánico de transporte, nosotros como UCI contamos con ventiladores mecánicos de transporte, pero no siempre es el caso, pero si contaran, la primera opción es utilizar un ventilador mecánico de transporte que nos va a garantizar seguridad al paciente y también seguridad a nosotros, el personal de salud que lo transporta. Generalmente el ventilador de transporte tiene una vía inspiratoria larga y una corta que se llama circuito en J. Hay ventiladores que tienen vía inspiratoria y expiratoria larga. Bueno, en este caso, este es un circuito en J. Entonces, vamos a colocar un filtro humidificador, es decir, humidifica y filtra a la salida del tubo endotraqueal, ¿no? Y para la Y del ventilador, ¿no es cierto? Como vemos acá. Colocamos una HMF que sirve para humidificar y filtrar. Y en el caso de que nosotros utilicemos solamente humidificador, sí tenemos que colocar un filtro EPA en la rama expiratoria. Incluso en esta figura se ve que han colocado un filtro en la rama inspiratoria.
Si nosotros no contamos con recursos, basta con colocar un filtro EPA en la rama expiratoria, ¿no? Del circuito en J o de las dos ramas inspiratoria y expiratoria largas, ¿no? Pero puede ser que nosotros no tengamos un ventilador de transporte. Entonces, ¿qué se podría hacer en este caso? Se puede utilizar la bolsa y máscara para la ventilación del paciente. Generalmente, ¿cómo se utiliza? Con el uso de filtros en este caso. Entonces, se coloca el filtro, ¿no? Humidificador y filtro inmediatamente posterior al tubo endotraqueal. Entonces, es el tubo endotraqueal, viene el filtro y la bolsa, ¿no? Autoinflable. En el caso de que el paciente de repente no esté ventilado, pero hay necesidad de bolsearlo, entonces también la mascarilla, el filtro, que nos disminuiría o aminoraría el riesgo de aerosolización cuando no colocamos el filtro. Entonces, esta sería una alternativa de transporte si no contamos con un ventilador propiamente dicho para este fin. ¿Qué drogas para el traslado? Es de acuerdo al requerimiento hemodinámico. Se recomienda que sea llevado vasopresor o inotrópico solamente. El menor cantidad de medicamentos, la menor cantidad de bombas de infusión para la seguridad del paciente como del personal y favorecer transportes cortos. Entonces, el médico tratante debe asegurar un adecuado nivel de sedación y lo que recomiendan es el uso del bloqueo neuromuscular que va a garantizar de que el paciente pues no tosa y con eso no haya mayor aerosolización o en caso de que el paciente se desconecte también disminuye el riesgo de aerosolización. Entonces recomiendan el uso de este, de relajante muscular. Luego, es importante señalar que hay puntos críticos en el transporte, sobre todo cuando pasamos de una camilla a otra, de una cama a otra, cuando hacemos el traslado. Entonces, acá lo que recomiendan es que en la terapia intensiva sea recepcionada por un médico y una enfermera. Como comentábamos inicialmente, puede ser que el médico tratante él mismo lo traslade con otra EPP y regrese y siga viendo al paciente, o puede ser de que haya personal definido solamente para transporte de paciente intrahospitalario. Eso a veces va a ser difícil en el contexto de que estamos con un déficit de personal, ¿no? Pero eh, se tendría que haber los que recepcionan. Y si es que es el médico tratante, llega y es el que se va a encargar de la vía aérea en el momento del traspaso. El médico se encarga de la vía aérea y una vez posicionado sobre la cama de terapia intensiva y conectado al monitor multiparámetro, se procederá al pasaje de la ventilación mecánica desde el ventilador del traslado al ventilador de UCI. Recordar, poner en pausa el ventilador antes de desconectar. Y siempre la desconexión del tubo endotraqueal se debe realizar entre la tubuladura del ventilador y el HMF, ¿no? El HMF. Por tanto, es importante, pues, que veamos dónde vamos a desconectar, porque este es el punto en donde nos podemos contaminar. Es importante también decir de que los tubos endotraqueales que se utilicen en un paciente COVID se utilizan tubos con balón, tanto en adultos y también en pediátricos, porque van a evitar pues las secreciones y la aerosolización. Durante el traslado, ambos operadores deben procurar evitar cualquier contacto con superficies ajenas al paciente, ¿no? Ascensores, puertas, la limpieza del equipo utilizado durante el transporte, así como los pasillos, ascensores, y se tiene que asignar un personal responsable y que la remoción del equipo de protección personal también sea minuciosa. Hacemos entonces, cuando hacemos el traslado intrahospitalario, una lista de cotejo. El equipo que necesito, que incluye manejo de la vía aérea, si tengo un ventilador de transporte o la máscara autoinflable, antes del traslado, ver que todos los flujos estén listos, que el personal de seguridad haya asegurado los flujos de traslado, ¿no es cierto? La ruta que vamos a seguir y evitar la circulación de personas por donde yo voy a pasar durante el traslado,
evaluar siempre la situación clínica del paciente y evitar contacto con el entorno. Y luego del traslado, una vez se recepciona en la unidad, se dan los datos que se necesitan saber del paciente e informar al personal de limpieza para el aseo de las áreas comunes y los insumos utilizados, ¿no? Eso en cuanto a intrahospitalario. Cuando es transporte extrahospitalario, interhospitalario, como decíamos, extrahospitalario llamado primario, del domicilio al hospital, interhospitalario llamado secundario, de una institución a otra institución, de un hospital a otro hospital. Acá esta gráfica es para señalar los centros de salud o las instituciones de salud que contamos en el Perú, 8.271, que fueron censados en enero. El Perú se divide en zona norte, zona centro, zona sur y zona oriente. Entonces, para saber más o menos el ámbito en que puede ser un transporte extrahospitalario. Y acá en Lima, ¿no? Hay redes integrales de salud, tenemos la red norte, la red este, la red centro y la red sur, con cada uno con sus distritos. Es importante conocer nosotros que nos movilizamos aquí en Lima, a qué red pertenecemos si somos MINSA, para saber dónde voy a derivar mis pacientes. Igualmente, que este plano es de los hospitales y las distancias que tienen y de los institutos de salud, que también es importante saber las distancias que tenemos para transferir pacientes. Inicialmente el MINSA destinó 5 hospitales que iban a hacer COVID, el Hospital Sergio Bernales, Cayetano Heredia, 2 de Mayo, Hipólito Unanue y el Hospital del Villa El Salvador llamado EVES. Como unidad de intervención avanzada destinó el Hospital Vitarte. Estos hospitales ya rebasaron su capacidad y cada hospital ha tenido que organizarse. Finalmente, cada uno de los hospitales de Lima tienen sus pacientes COVID y ha tenido que organizarse. En cuanto a la edad pediátrica, sabemos que el COVID en los niños, digamos que la gravedad es menor, es menos el porcentaje de infección. El hospital designado, pero que no es oficial por el Ministerio de Salud, es el Hospital de Villa El Salvador, que cuentan con camas de UCI para pacientes COVID pediátricos, pero es importante nosotros conocer y organizarnos con qué hospital vamos a trabajar para referir a los pacientes, ¿no? Entonces, en cuanto a e-salud, tenemos la red asistencial Rebagliati, el Rebagliati lidera como hospital COVID, y otros más como Angamos y demás, la red asistencial Almenara, la red asistencial de Sabogal. Últimamente se ha destinado para e-salud el hospital, o sea, habilitado el Hospital San Isidro Labrador, y la vía panamericana que recibe pacientes sumamente estables, solo con tratamiento vía oral, tanto de MINSA como de salud, pero lo está organizando e-salud, ¿no? Que pertenecería a e-salud. Entonces, el Ministerio de Salud ha sacado el protocolo para la recepción, organización y distribución de los traslados de los pacientes confirmados o sospechosos sintomáticos COVID-19. Y en este protocolo afirma que las únicas entidades habilitadas para realizar estos traslados van a ser el Sistema de Atención Móvil de Urgencia, SAMU, con las siglas de SAMU, que pertenece al Ministerio de Salud, el Sistema de Transporte Asistido de Emergencia, STAE, del Seguro Social de Salud, y otras IPRESes públicas o privadas que incluyen pues privados como también las sanidades de policía y de las Fuerzas Armadas. Entonces el transporte en este caso extrahospitalario e interhospitalario es realizado por estas entidades. El SAMU, según lo que nos informaron, tiene lugar también en algunas regiones del Perú, o sea, cuentan con SAMU. Está, sí, solamente está en Lima y llega incluso a veces hasta Ica. Y eso es importante señalar porque nosotros que estamos en Lima tenemos estos dos tipos de transporte y en cuanto a interhospitalario o extrahospitalario, ellos se dedican al transporte, tienen sus protocolos, están muy bien organizados. Pero eso no sucede cuando es en provincias, que cada uno o que cada hospital va a tener que organizar sus ambulancias para transportar a sus pacientes, para garantizar la seguridad del paciente y la seguridad de su personal. Entonces, este protocolo habla, por ejemplo, del primer transporte primario o extrahospitalario en el cual hay un triaje telefónico y si el paciente es positivo o sospechoso, se despacha la ambulancia
y hay una evaluación médica en foco. Si cumple este paciente con criterios de emergencia y urgencia que tienen que hospitalizarse y la evaluación médica en foco dice que es así, cumple los criterios de traslado, se coordina la referencia y es trasladado a el hospital, de casa a hospital, traslado primario. Entonces, el traslado del paciente en la urgencia extrahospitalario debe hacerse en una ambulancia en la que haya separación física entre la cabina del conductor y el área del transporte del paciente, ¿no? El personal que intervenga en este transporte debe ser informado de que está transportando un personal COVID. Es importante, y cuando se organizan en las provincias, es importante que le digan a su personal y que le provean sus EPPs, ¿no? Salvo el conductor, dice, si este no tiene contacto si no sale de su cabina, no tiene contacto con el paciente, entonces puede usar solo mascarilla quirúrgica. Pero si él va a colaborar, porque a veces el personal es escaso y va a colaborar también con el traslado del paciente, debe proveérsele todo su EPP completo del chofer también. El paciente debe llevar colocada una mascarilla quirúrgica y no se recomienda que el paciente vaya acompañado, pues, salvo en circunstancias como en menores, pero no se recomienda y en todo caso si va y fuera tendría que ser asintomático y con su mascarilla o su EPP dependiendo de, ¿no? Pero la recomendación es que vaya el paciente solo en la ambulancia. Este es un tipo de traslado, miren, de su domicilio que está siendo llevado este paciente al hospital. Pueden observar esta cámara, ¿no? Que también lo describe el protocolo, es el manejo de la cápsula o cámara de aislamiento para el traslado. Esta cámara está armada y lista para utilizarla en cuestión de minutos y también es fácil de desmantelar y poderla llevar. Tiene una cámara de entrada de aire, un extremo de la cámara tiene una entrada de aire y el otro extremo tiene una unidad de filtración, ¿no? Que esté equipado con un ventilador, ¿no? Con el ventilador está equipado con una batería de respaldo. Pueden apreciar acá, esta cámara tiene una unidad de filtración que puede durar incluso con batería hasta 10 horas, ¿no? Acá puede observarse adecuadamente, que permite que el aire expirado por el paciente sea filtrado y sea menor la contaminación que podríamos tener, ¿no? Y tiene orificios tanto para manejar la parte de vía aérea como para las salidas de las vías o de algún instrumento que se tenga que utilizar para el paciente, ¿no? Entonces, en pediátricos, cuando son lactantes, también se puede transportar en incubadoras. Puede ser que no tengamos esta cámara, pero hay que tratar de adaptar lo que tengamos para evitar la aerosolización y la contaminación que podamos tener, ¿no? Y luego viene el transporte secundario o interhospitalario que se da desde el hospital de origen hasta el hospital de destino. Siempre el hospital de origen es el que coordina la referencia y coordina la unidad móvil y el hospital de destino tiene que aceptarlo, de tal manera que una vez aceptado se mueva esta ambulancia se realice de transporte asistido al hospital de destino. He aquí que invoco a la responsabilidad cuando haya ese tipo de transporte, ¿no? Interhospitalario, de hospital a hospital, es importante dar los datos correctos y coordinar la transferencia, porque a veces podemos mandar pacientes sin coordinación y eso hace de que el transporte sea menos seguro. De ahí la responsabilidad que tenemos como personal de salud. Estos son los tipos de transporte interhospitalarios que se dan, ¿no es cierto? Y este protocolo también dice que este transporte interhospitalario, el EPRES de origen es el responsable de coordinar al EPRES de destino y también la ambulancia, ¿no? En MINSA tienen el CRUE para que haga esas coordinaciones. Si en caso no tengan SAMU en provincias o STAE, se tiene que, el centro de salud, el hospital es el que coordina con las jefaturas de guardia, ¿no? Pero es importantísima la coordinación que se haga previamente. Estas son las recomendaciones en cuanto a STAE de salud. Ha hecho un protocolo muy bien redactado, en lo que describe, hay un resumen de un cuadro sinóptico, describe también la situación en el caso de antes del traslado del paciente COVID positivo o sospechoso, darle las medidas de bioseguridad al personal con su EPP adecuada y sus mascarillas
su respirador es N95, el conductor de la ambulancia, dependiendo de la ayuda que pueda dar, si está con nosotros en el trasladar al paciente, me refiero en contacto con el paciente, debe tener todas sus EPPs. Si no tiene contacto con el paciente, puede ir adelante con su mascarilla quirúrgica. La ambulancia debe ser aquella que tenga aislamiento de la cabina del conductor con la atención que se le da al paciente y evitar modo de recirculación del aire acondicionado y disponer de lo indispensable para la atención, ¿no? Muy importante las EPPs que puedan tener las ambulancias, incluso hay un mandilón que se ponen ellos encima, ¿no? Y también aquellos que no tengan SAMU ni está y tienen que organizar el transporte de un paciente, acuérdense de que tiene que recibir todo su EPP completo para poder transportar de manera segura a su paciente. Algunos de los ejemplos, ¿no? Unas fotos. Y luego también la evaluación del paciente, ya sea que el paciente esté despierto, estable o paciente inestable, ¿no? También describen este protocolo y valoran, ya esto ya en base al protocolo de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias, que también tiene que ver con toda la evaluación que hace las sociedades europeas de transporte, refieren que debe haberse una valoración del riesgo del traslado del paciente, ¿no? En función a que haya situación de urgencia del traslado, características del paciente o sobrecarga de pacientes. Y se valora el riesgo, si hay un riesgo bajo, probablemente pueda ser transportado por un personal, por enfermería, y si es moderado o alto, entonces ya tiene que ser transportado por un equipo de soporte vital avanzado. Todo esto se valora coordinado con el ente coordinador, por ejemplo, CRU en este caso, STAE, ¿no? O el que coordina con SAMU, ¿no? SAMU, que es SAMU, está en salud. Y recomienda también este documento utilizar la escala de Early Warning Score, que es un puntaje de alerta temprana adaptado para COVID, de tal manera que no sea necesario tener contacto con el paciente o menos contacto, y evalúa parámetros de frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, si está utilizando cualquier suplemento de oxígeno, la presión sanguínea sistólica, la frecuencia cardíaca y la conciencia. Estos scores dan un número definido y nosotros podemos ver qué puntaje de severidad pueda tener, ¿no? O qué riesgo de traslado interhospitalario, para así adecuar los recursos con que contamos, ¿no? Entonces, si tenemos un score menor de 5, podemos decir de que es un bajo riesgo y que podemos utilizar una ambulancia de repente que esté acompañada de un personal técnico o un personal de enfermería y que pueda ser trasladado de esa manera. Pero si nosotros tenemos un paciente con una escala un poco mayor de 5 o de alta complejidad, nosotros vamos a ver, a pedir, a solicitar, a hacer trasladar este paciente con una unidad que tenga su equipo completo, incluso ventilador de transporte y personal entrenado en manejo de la vía aérea y en emergencias. Entonces es importante utilizar estas escalas de valoración para asignar nuestros recursos, ¿no? En el caso de STAE tienen ambulancias de complejidad, igual SAMU tienen sus ambulancias de mayor complejidad donde van los especialistas ya en vía aérea segura. Y en caso de los pacientes ventilados, pues valorar la función hemodinámica, la función respiratoria y la necesidad de otros dispositivos complejos, ¿no? Durante el traslado es importante saber la ruta que se va a incluso llegar al hospital, y ese hospital debería tener un plan de ruta y de triaje diferenciado, ¿no? Y ver que todo el sistema de ambulancia funcione adecuadamente. También puede ser el caso puede ser que nosotros estemos esperando un paciente o también que nosotros vayamos a mandar a un paciente. Entonces, si somos del hospital emisor, hay aspectos que tener en cuenta. Por ejemplo, si el filtro no se ha cambiado, hay que tratar de cambiarlos, ¿no? Incluso valorar el doble filtro como punto de desconexión, realizar las aspiraciones previas al traslado con circuitos cerrados, ondas cerradas, como dice ahí, comprobar el neumotaponamiento, como mencionaba. En COVID, tanto pediátrico como adulto, se está utilizando
el tubo endotraqueal con balón, limitar la infusión de fármacos a estrictamente necesarios, probablemente solamente los fármacos vasoactivos, y la sedación se va a colocar probablemente en bolos, ¿no? Y si el paciente está en posición prono, se debe consensuar con la unidad que traslada, si es posible trasladarlo así, o si no se tiene la capacidad, transportarlo en supino. Y finalmente, después del traslado, el reporte y la entrega del paciente al personal, cuando ustedes se organicen como ambulancia, si no hay SAMU, todo lo que llevan papeles del paciente deben estar colocados en una bolsa de tal manera que tampoco se contamine con estos documentos que se puedan tener del paciente. Un adecuado retiro de la CPP según el protocolo. Importante la descontaminación de la ambulancia. STAE y SAMU ya tienen sus protocolos de descontaminación, cómo van a ser los flujos, pero si nosotros no tenemos esta ayuda, es importante planificar todo y no olvidarse de, después del traslado, la descontaminación de la ambulancia. El retiro de las EPPs es un punto en que uno de los puntos en que más uno se puede contaminar. Por tanto, aprender los pasos de retiro adecuado de la EPP es muy importante para el personal de salud que transporta. Y también en cuanto a pediatría, que es lo que estamos en este tema hablando, es importante señalar la parte de todo lo que se ha hablado, el Pediatric Intensive Care de transporte, que tiene estándares que los dio en el 2015, establece que todos los padres pueden acompañar a sus hijos, pero ellos afirman de que en este contexto COVID y sabiendo que hay adultos asintomáticos, recomiendan que sea mejor transportado solo el niño. Pero se debe valorar individualmente al paciente, si es un niño angustiado, un niño paliativo, o de repente, si es un niño ya intubado, definitivamente va solo el paciente, ¿no? Entonces, el transporte en pediatría se realiza similar, pero hay que considerar la posibilidad de que pueda ir el padre o la madre, ¿no? Acompañando al paciente, ¿no? Que no sea sintomático respiratorio, pero finalmente puede ser positivo aún sin tener síntomas, utilizar mascarillas, un gorro y una bata por lo menos que proteja también al personal de salud. Ujú. Otro aspecto importante son las consideraciones acerca del transporte vía aérea. Como sabemos, hay transporte por ambulancia, que son para distancias cortas, menos de 80 kilómetros, transporte aéreo y transporte marítimo. Dentro de transporte aéreo estamos con el helicóptero y estamos con el avión. Pero en este protocolo y varios protocolos que se hacen a nivel mundial, lo que dicen de que este transporte aéreo para el paciente COVID es un factor agresor más a su patología de fondo debido a las fuerzas de gravedad, de aceleración y desaceleración que se hacen en el avión, y que podría decirse que habría una contraindicación absoluta en la movilización de vía aérea en un paciente pues que ya tiene un daño pulmonar por COVID. Y otras razones importantes son que se puede contaminar toda la tripulación aérea, y lo otro es que podemos llevar de un lugar a otro, de una ciudad a otra, un foco de contaminación. Por tanto, muchos de los protocolos en varios países no recomiendan el transporte aéreo. Acá está este protocolo para que ustedes lo puedan revisar en detalle. Es el protocolo de MINSA, que tampoco recomienda el transporte a vía aérea. ¿Qué podríamos hacer si no tenemos, hemos tenido casos en que no tienen unidad de cuidados intensivos pediátricos, por ejemplo, y para manejar a un paciente pediátrico, lo que podemos hacer es coordinar esa entidad con el hospital de referencia que le toca y hacer probablemente telemedicina y reportándose de tal manera que podamos ayudar a ese paciente en el manejo adecuado, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta estas consideraciones y no es transportar y así, ¿no? Porque esto podría ser mayor riesgo para el paciente y también para el personal. Entonces, importante, y con esto les agradezco y les hago recordar que el transporte importa tanto la seguridad del paciente, la seguridad del personal y la seguridad del entorno. Muchas gracias por su atención.